Bueno, antes de empezar, creo que toda la gente colombiana que sigue este canal sabe lo que está sucediendo en nuestro país, pero me gustaría hacer una breve explicación para quienes me ven desde otros lugares y así puedan enterarse un poco más sobre lo que está pasando y lo puedan difundir. Según las estadísticas de este canal, como el 70% son de otros países, entonces ayudaría mucho si comparten la información. No este video como tal, sino los enlaces que les dejo en la descripción. Resulta que en plena pandemia el gobierno decidió impulsar una reforma tributaria que básicamente planteaba encarecer en un 5% algunos productos de la canasta familiar, así como subirle el impuesto a otros. ¿Qué es la canasta familiar? Todo ese conjunto de bienes y servicios que cualquier familia colombiana compra habitualmente, tales como lácteos, carnes, huevos, etc. De esta forma encareciendo el estilo de vida de cualquier colombiano del común. Además, la reforma también proponía que una nueva parte de la clase media entrara a pagar un impuesto de renta significativo, entre otras cosas. En general, buscando recolectar 25 billones de pesos en un país donde la corrupción se lleva 50 billones de pesos al año y el salario de los congresistas es el segundo más alto de toda Latinoamérica. Es decir, lo que se pierde en el gobierno lo tenemos que reponer nosotros a través de una reforma que poco toca a la clase verdaderamente rica del país. Tengamos presente que esto sucede en el contexto de pandemia, en donde familias se han quedado sin trabajo, donde negocios han ido cerrando y el manejo de vacunas está lejos de ser eficiente. Entonces, debido a esa reforma, el país entró en paro el 28 de abril. Se han realizado varias manifestaciones, pero como usualmente sucede, la primera reacción del Estado, en vez de negociar la reforma, fue atacar con violencia. En este punto, dejando 21 víctimas oficiales, porque puede haber un conteo mayor no oficial, y 940 heridos, gracias al abuso policial y la fuerza desmedida del SMAT, el Escuadrón Antidisturbios. Están acabando con la población que sale a manifestarse. En la descripción les voy a dejar varios enlaces en donde pueden donar en pro de las movilizaciones, ya sea para los que están protestando, representantes de derechos humanos y periodistas que cubren las protestas. Sigamos. Debido a las movilizaciones, el presidente decidió renegociar la reforma, de la cual esperamos una propuesta más justa, y el ministro de Hacienda emitió su renuncia. Pero en este punto aún existe una reforma a la salud que se cargaría más a la población, debe haber una reforma policial y el gobierno debe responder por las víctimas y los heridos a causa de la violencia injustificada de las autoridades y la cantidad de casos de abuso policial que han dejado estos días. En este punto, uno de los partidos más cercanos al presidente le pidió que declarara estado de conmoción, en donde él podría quedar a cargo de la televisión y de la radio, así como restringir las manifestaciones, y la agenda de diálogo ni siquiera incluye la reforma tributaria. Debido a toda esta situación ha salido un tema bastante recurrente, y es que tanto deben pronunciarse los artistas o los influencers en estos casos. Y pues mi opinión es la siguiente. Comencemos por el hecho que todos, absolutamente todos, somos seres políticos. Todos tenemos convicciones y tomamos decisiones políticas para llevar nuestra vida. Hacer caso omiso a una protesta es un acto político. Trabajar en X compañía que tiene ciertos valores es un acto político. Vender agua de manantial embotellada en un país que está en plena sequía es un acto político. Así que bajo ese principio, para mí nunca debe entrar el argumento de ay, es que yo no sé de política, entonces prefiero no opinar al respecto. Porque primero, el hecho de no saber absolutamente nada viene de una decisión consciente al hacer caso omiso al tema, de no querer informarse sobre nada. Y lo segundo, porque como lo dije, la política está en todas partes y nos afecta en todo momento. Pagar un impuesto cuando se compra un producto es un resultado de decisiones políticas. Claramente el haber leído y estudiado sobre un tema a profundidad hace que hayan más argumentos, pero por el hecho de no saber o no querer saber las minucias es bastante pendejo caer en el ay, yo no sé de política, sobre todo porque quien utiliza ese argumento tampoco sabe a profundidad sobre otros temas de los cuales sí se atreve a hablar. Acá claramente entramos al campo influencer. Encontramos algunos que no saben nada de música pero sacan canciones, no saben de cosmetología pero venden maquillaje, no son psicólogos pero venden libros de felicidad y salud mental. Básicamente no son expertos de los miles de productos que venden, pero de eso sí deciden hablar, pues pagan, y claramente no compromete su imagen frente a los seguidores. Se me hace bastante absurdo, sobre todo tratándose de influencers que muestran su día a día en las redes sociales, que omitan el componente político por completo o que lo utilicen solo cuando les conviene, como el caso Black Lives Matter, que básicamente se volvió una moda. ¿Cómo van a filtrar así algo tan importante a su principio del lifestyle? Pero sí es obligatorio incluir el producto innecesario que están promocionando. Yo la verdad no sé si considerarme un influencer porque no sé qué tanto influyo o no en la gente, pero desde mis redes y lo que hago me he dado cuenta cómo funcionan las promociones de marca, cómo funciona un poco el tema, y la verdad es que el argumento detrás de querer mostrarse como alguien neutro que no habla de política es por pura incomodidad de recibir cierto tipo de comentarios, perder seguidores o ser un poquito controversial y por eso no gustarle a las marcas o los intereses de otras personas. Ese cuento de es que yo no hablo de política porque no sé o no quiero crear divisiones es un pajazo mental para no romper la burbuja en la que se vive. Supongo que el problema de estas personas es que llevan años enseñando a la audiencia que son apolíticos, cosa que no existe, y luego les da miedo salir a decir algo porque han presentado una imagen completamente falsa de lo que son. Lo más patético aún es cuando ciertos artistas o influencers construyen la imagen de su carrera haciendo honor a su cultura, a su origen latino, pero cuando el origen latino significa venir de uno de los países más desiguales del mundo, de un país que está explotando por el abuso policial y la corrupción, ahí ya no es tan chévere. Parece como si solo cogieran las partes bonitas que pueden vender, como de ese romanticismo de venir de un país tercermundista, y al resto de vainas ni le paran atención. Solo hasta
hasta que empiezan a intensiarlos en redes. La verdad, a mí ya me aburre mencionar el ejemplo de J Balvin, pero es que es increíble cómo representa todo esto. Yo no tengo nada personal con él, pero es que de verdad, parce. El tipo acaba de sacar un documental llamado El Niño de Medellín, que le están haciendo promoción en todas partes. En sus canciones hace honor al pueblo colombiano, a su gente. Se la pasa diciendo que Latino Gang esto, que Latino Gang aquello, que además es una persona espiritual y zen, pero cuando empieza el paro decide subir esta imagen muy espiritual de su parte, diciendo que no deberían marchar por la pandemia y haciendo énfasis en los vándalos. El mismo man que hizo una fiesta de cumpleaños a principios de la cuarentena nos está enseñando cómo deberíamos cuidarnos y cómo su querido pueblo colombiano o Latino Gang no debería marchar. Después, ante las negativas, decidió subir una publicación cambiando el mensaje por lo menos. Y en este punto tal vez parece que lo que se busca es que los artistas e influencers piensen igual a uno, pero la realidad es que no. Simplemente se critica la coherencia en la que estas personas se muestran y venden su carrera. Si yo en mi contenido y mis redes comparto y me muestro como X persona, lo mínimo que espera mi audiencia es que en la vida real no vaya en contra de las convicciones que promuevo. Es lo mínimo. ¿Cómo pueden decir que no hablan de política después de apoyar manifestaciones en otros países como Estados Unidos, las protestas de Venezuela o las de Puerto Rico? No tiene ningún sentido. Parece como si estuvieran abogando por sus intereses y lo que los hace quedar mejor frente a un público general. Pero entonces, ¿por qué es necesario que hablen o hablemos de política? Primero, como lo dije, todos somos seres políticos y es un tema que hace parte de nuestro día a día. Si la idea de las redes es mostrar nuestras vidas, sobre todo tratándose de artistas o influencers, dejar a un lado el componente político por no incomodar a la gente o por querer hacer un poco más de dinero es ridículo o incoherente. Segundo, con esto no quiero decir que se tengan que hacer campañas por algún partido o candidato, ahí ya cada quien verá. Las letras de los músicos no tienen que ser sobre eso o el contenido que se hace. La idea es simplemente salirse de la burbuja y demostrar que hacen parte de la población de la que tanto sacan pecho a veces. Y tercero, en países latinos en donde hablar de política siempre se ha visto como algo extraño o de unos pocos, es necesario el aporte y la influencia que tienen estos personajes para crecer como población. La cultura va de la mano de la política. Y por último, así como los artistas e influencers deben pronunciarse más y ser más parados, nosotros como audiencia también tenemos que estar abiertos a comentarios que no nos van a gustar o que van en contra de nuestros ideales y a partir de ahí generar una crítica o ver qué tan dispuestos estamos a dejar de consumir lo que hacen por los valores que promueven. Entonces nada, esta es mi opinión sobre el tema. Mi intención no es ponerme en un pedestal, yo también tengo mil cosas que aprender, pero se me hace necesario que este cambio siga sucediendo y no se me hace para nada mal que las personas exijan que hablen por su país del que tanto sacan pecho. Como les comenté al principio, la situación en Colombia está muy complicada, el abuso policial y el SMAT está absurdo, así que si pueden aportar lo que sea, recuerden dirigirse a los enlaces en la descripción. Mi idea es que si YouTube me deja monetizar esta vaina es que parte de los ingresos vayan ahí. Igualmente el simple hecho de compartir en sus países la información de los artículos ayuda bastante. No compartan este video sino la información como tal. Ya viene siendo hora que todo el mundo se entere de lo que pasa acá día a día, porque eso que está pasando en las calles es lo que durante la historia ha pasado sistemáticamente lejos de las ciudades. Si están en Colombia, cuídense mucho, cuidémonos entre todos. Importante salir acompañados, compartir la ubicación con alguien de confianza y ya, nos vemos en otro video.